Buenos días, secretario de Estado de Medio Ambiente, consejero de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, consejera del Consejo de Seguridad Nuclear, Pilar Lucio, autoridades, amigos y amigas y, por supuestísimo, Enrique, presidente de Solaria, felicidades por este 20 aniversario. Yo solamente tengo la labor de daros la bienvenida como presidente del Ateneo de Madrid. Esta institución tiene bastante más que ver con Solaria de lo que parece, porque aunque tiene 10 veces los años de Solaria, tiene 200 años, ha estado siempre muy vinculada a la ciencia, no solamente a las artes y a las letras. El título del Ateneo de Madrid dice también que es una institución científica, es un Ateneo científico, y por esta casa anduvieron en los mejores tiempos de la institución prestigiosísimos científicos. Por supuesto, el doctor Marañón, que además presidió la institución, pero anduvieron también, por ejemplo, Marie Curie, que estuvo dando una conferencia en este mismo salón, muy relevante. Se dice, aunque no está confirmado, que también estuvo Albert Einstein, que sí estuvo y hay constancia fotográfica en la residencia de estudiantes. La institución está también llena de leyendas y, en fin, sin confirmar, porque pasó también los años de la dictadura, los pasó, digamos que mucha de la documentación de la casa se fue incautada y destruida. Pero decía que tiene mucho que ver con Solaria, presidente, también porque era una institución innovadora en su tiempo. Y por increíble que parezca, entre las conferencias que se daban en la institución a principios del siglo XIX, a principios del siglo XX, en los años 20, en los años 30, la energía solar estaba ya como uno de los temas que se trataban en la casa. De modo que ningún honor mayor que teneros aquí hoy celebrando vuestro 20 cumpleaños. Gracias, por supuesto, también a la intervención del secretario de Estado, que nos va a hablar, como es natural, de un asunto tan relevante hoy como son las energías renovables y la energía solar en particular, tan relevante hoy en un contexto en el que lamentablemente la guerra y la incertidumbre vuelven a azotar el mundo y en el que las energías renovables vuelvan a demostrar su enorme importancia, ¿no? Y vuelven a decirnos lo importante que es ser independientes en el ámbito de la energía, y no solamente independientes, sino además sostenibles y respetuosos con la tierra que debemos proteger. Yo termino dándoos la bienvenida. El Ateneo de Madrid es una institución abierta de par en par, siempre lo ha sido, y por supuesto aquí tenéis vuestra casa, esta casa histórica maravillosa que estamos tratando también de renovar. También nuestra energía trata de ser renovable y por eso os damos la bienvenida. Por supuesto, quiero terminar dando las gracias a mi querido amigo David Redoli, con quien he compartido tantísimos años de experiencia en el mundo de la comunicación. David es el responsable, el coordinador. David Redoli es el coordinador de Relaciones Institucionales de Solaria desde hace unos meses. Y también, David, te doy la bienvenida, y no solamente te doy la bienvenida, sino que también te doy la palabra para que presentes a nuestro querido secretario de Estado. Muchísimas gracias por venir y bienvenidos. Da gusto estar entre amigos. Buenos días a todos y a todas. Secretario de Estado, consejeros, consejeras, presidente de Solaria, presidente del Ateneo, autoridades, amigos y amigas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el emblemático Ateneo de Madrid para inaugurar el ciclo de conferencias de Solaria que organizamos para conmemorar el 20 aniversario de esta compañía. Y qué mayor honor que inaugurarlo con la presencia de una persona clave en el Gobierno de España, don Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente. Tras su conferencia podremos abrir un turno de preguntas, por lo que tendremos el doble honor de escucharlo y de dialogar con él. Presentar a Hugo Morán es fácil y difícil a la vez. Es fácil porque su trayectoria habla por sí sola. Es, sin lugar a dudas, una de las personas más firmemente comprometidas con la defensa del medio ambiente en España. Desde sus inicios profesionales, como concejal y alcalde en el Ayuntamiento de Lena, en Asturias, hasta hoy hay hitos en su carrera que dan cuenta de su notable experiencia y conocimiento del sector medioambiental. Hugo Morán ha sido miembro del Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias y también de la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras de España. Ha sido presidente del Consorcio para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias y también de la Federación Asturiana de Concejos, así como miembro del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.
En 2008 fue elegido diputado por Asturias en Cortes Generales, donde se desempeñó como portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista. En paralelo fue elegido secretario general federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y posteriormente secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad. Y, por supuesto, antes de ser designado secretario de Estado, formó parte activa de la Secretaría Federal para la Transición Ecológica de la Economía. Es evidente que si alguien sabe de medio ambiente y de transición ecológica en España, ese es Hugo Morán. Pero decía también hace un minuto que era difícil presentar a Hugo Morán, porque también es difícil. Y es difícil porque si uno repasa sus intervenciones públicas, sus artículos en medios y su actividad legislativa, se da cuenta de la ingente cantidad de temas y asuntos sobre los que ha trabajado, siempre dentro del ámbito medioambiental y como un firme defensor de las energías renovables. No es fácil decidir cuál de sus iniciativas defendidas o cuál de sus proyectos culminados está por encima de los demás. Sus aportaciones a la mejora de la calidad de vida en nuestro país, en su sentido más holístico, está fuera de toda duda. En reciente conversación con Ségolène Royal, la exministra de Transición Ecológica de Francia, nuestro secretario de Estado de Medio Ambiente subrayó que no habrá transición ecológica si no hay transición cultural, algo con lo que es difícil estar en desacuerdo. Porque solo si asumimos que el cambio climático es una realidad, una amenaza inminente, podremos cambiar patrones de consumo y de producción que hoy por hoy siguen resultando dañinos para la sostenibilidad de la Tierra. Y es que Hugo Morán sabe que no hay economía sin ecología, porque vivimos en un planeta finito, con recursos finitos, un planeta que es nuestro único hogar y que llevamos demasiado tiempo maltratando. Las energías renovables son, sin ningún género de dudas, una parte de la solución. Y su relación con el medio ambiente, su relación con la economía, su relación, obviamente, con la sostenibilidad y la seguridad energética de un país, ha venido hoy a hablarnos el secretario de Estado de Medio Ambiente, a quien cedo el estrado y para quien pido un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente del Ateneo, presidente de Solaria, Antonio. Bueno, me sumo a la felicitación de cumpleaños. 20 años muy bien llevados, Antonio. Estaba escuchando la presentación, primero la intervención del presidente del Ateneo, y claro, cuando coloca dos nombres como el de Marie Curie o el de Albert Einstein en el preámbulo de la intervención que me han encomendado a mí, me daban ganas de salir corriendo. Es imposible cubrir las expectativas de un público que conoce y sabe de qué va esto cuando le colocan antes de salir al estrado esos dos nombres. Pero, en todo caso, intentaré responder en términos lo más solventes posibles a esta intervención, a esta invitación que se me ha hecho. Un 20º aniversario en una casa que, como se decía, atesora ya 200 años de historia. En todo caso, y no sé si es coincidencia o se ha hecho por parte del Ateneo la programación en esos términos, si ustedes quieren tener una información más aproximada a lo que es el contenido de una tecnología como es la solar en los tiempos que corren, veía esta mañana que a las 7:30 de esta tarde hay una conferencia de Ignacio Martil que se titula Energía solar de la utopía a la esperanza, con lo cual esa será bastante más interesante que las palabras que yo les vaya a pronunciar ahora. Hablar de medio ambiente y de energía es hablar de transición energética, así como hablar de transición energética es hacerlo de uno de los pilares fundamentales de la transición ecológica. Y hablamos en épocas de transiciones de que esta es la gran transición, la transición en mayúsculas, la necesaria transformación del modelo económico para llegar a la meta de la sostenibilidad, a la implantación
de un modelo de desarrollo que tenga en cuenta los límites del planeta, cuyos recursos, lejos de ser ilimitados, son finitos. Y de ahí que esta meta sea la única que está en condiciones de garantizar el futuro. Y hablar de transición energética es también, y por su estrecha relación, hablar de cumplir compromisos, en concreto, de cumplir los compromisos adquiridos por España en materia de cambio climático a nivel internacional. En un momento en el que la humanidad y el planeta atraviesan un periodo de fuertes turbulencias de diversa índole, a las sanitarias y a las económicas se han venido a sumar las contingencias bélicas, no debemos olvidar la evidencia de que el cambio climático, unido a la creciente pérdida de biodiversidad, es uno de los mayores retos a los que se haya enfrentado nunca antes la humanidad. Y hemos de tener claro que esta no es una amenaza futura, esta es una realidad que está con nosotros, entre nosotros, y con la que vamos a convivir. Si en los próximos años no logramos revertir la tendencia del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, su impacto en nuestra calidad de vida será, en el mejor de los casos, extremadamente grave, en el peor de los casos, irreversible. Por eso, nuestros compromisos en materia de cambio climático y energía son congruentes con esta responsabilidad que nos toca asumir y con los objetivos que establece, entre otros, el Acuerdo de París. Como decía, sin duda, estamos en un momento clave por muchos motivos y en este contexto la transición energética basada en la máxima eficiencia, la electrificación y con ello las energías renovables es ya una obligación ineludible. Por eso se ha venido trabajando en un marco normativo que proporcione seguridad y estabilidad a las inversiones y que permita avanzar con más seguridad hacia esa meta de la sostenibilidad. Así, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima marca la hoja de ruta del desarrollo del sistema energético hasta el año 2030. Define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 23% respecto a 1990, de penetración de energías renovables hasta un 74% y de eficiencia energética. Determina las líneas de actuación y la senda que, según los modelos utilizados, es la más adecuada y eficiente, maximizando las oportunidades para la economía y el empleo, para la salud y el medio ambiente, y minimizando los costes y respetando las necesidades de adecuación de los sectores más intensivos en CO2. Pero contamos también con la estrategia de descarbonización a largo plazo, en este caso el horizonte 2050, con la estrategia de transición justa y con la estrategia contra la pobreza energética, con objetivos claros de reducción ya al año 2025, a las que se unen documentos normativos o regulatorios tan importantes como el de acceso y conexión o toda la nueva regulación de subastas y electricidad a partir de fuentes de energía renovables. Y, por supuesto, contamos, en este caso, con la ayuda de los fondos europeos. El 40% de estos fondos se han destinado a transición ecológica y el 18% de ellos a la transición energética. La urgencia en la necesidad de actuar frente al cambio climático no nos permite retrasar la adopción de medidas de mitigación. Así nos lo recuerda el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático en su último informe aprobado el 4 de abril. Se trata de la tercera entrega del sexto informe de evaluación del IPCC, que se completará este año y advierte de que para limitar el calentamiento global se necesitarán cambios importantes, muy importantes, en el sector energético. Esto implicará reducir de forma contundente el uso de los combustibles fósiles, extender la electrificación, mejorar la eficiencia energética y utilizar combustibles alternativos, como pueda ser el caso del hidrógeno. Hidrógeno verde. Según los expertos del IPCC, si queremos limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, las emisiones totales de gases de efecto invernadero deben alcanzar su tope máximo en el año 2025 y reducirse en un cuarto antes de 2030. Pero esta imperiosa necesidad de actuar no puede hacernos olvidar que la necesaria transición del axioma del crecimiento al del desarrollo ha de hacerse teniendo en cuenta sus consecuencias sociales y económicas. Y por ello debemos llevar a cabo una transición que sea justa,
Así lo ha entendido y lo entiende el Gobierno. Su voluntad expresa de minimizar los efectos de la transición energética hacia una economía descarbonizada, que podrían afectar con más intensidad a determinados grupos de población en áreas geográficas concretas, se ve reflejada en la estrategia de transición justa. No hay duda, el consenso es generalizado en Europa. La recuperación y el camino hacia la transición ecológica deben ser verdes. Deben ser verdes, sí, pero también deben ser justos e inclusivos. La estrategia es uno de los pilares de la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética de nuestro país, aprobada hace ahora un año y que marca el camino para la descarbonización completa en 2050. Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, al que antes aludía, tiene también entre sus objetivos que la transición energética cuente con una aceptación social cada vez mayor y con un papel por parte de la ciudadanía cada vez más fuerte, más importante. El despliegue debe ser rápido y debe ser eficaz, pero también debe ser justo socialmente y sostenible en términos ambientales. Así, la implicación de iniciativas empresariales de impulso a proyectos renovables en los territorios definidos de transición justa, en procesos de sustitución de tecnologías de salida como el carbón o la energía nuclear, responden a ese necesario compromiso social. Ahí aparece el papel de Solaria. Por ello es capital reforzar los mecanismos existentes para garantizar el máximo respeto y equilibrio entre necesidades energéticas, necesidades ambientales y necesidades sociales. El desarrollo de las energías renovables es, pues, una oportunidad para España, que cuenta con un enorme potencial tanto eólico como solar, además de con empresas que fabrican los bienes de equipo, que prestan los servicios de instalación y que mantienen las instalaciones a lo largo de su periodo de vida. Empresas punteras a nivel internacional. Y este desarrollo creará actividad económica y empleo, como ya lo está haciendo en estos momentos. La transición energética que recoge el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 supone una importante oportunidad económica. En concreto, se movilizarán unas inversiones de más de 240.000 millones de euros hasta 2030 y ello supondrá la creación de entre 250.000 y 350.000 nuevos empleos, muchos de ellos en zonas rurales. Pero además reducirá nuestra dependencia energética del exterior, cuestión capital, como estamos teniendo ocasión de comprobar, que no podemos perder de vista, y abaratará el coste de generación de electricidad con el consiguiente ahorro para hogares y sectores productivos que mejorarán su competitividad. Necesitamos mitigar el cambio climático, por supuesto, pero también reducir los precios de la energía y la exposición a la volatilidad de los precios de las energías fósiles. Y en este escenario tenemos que consumir mejor aplicando medidas de eficiencia y más renovables. Nuestra prioridad es atender las demandas a las que me acabo de referir, que en estos momentos forman parte de los compromisos internacionales suscritos por nuestro país. Pero no podemos olvidar un elemento que debe definir la estrategia de intervención en materia de despliegue de energías renovables. Priorizar el desarrollo de plantas de energías renovables en zonas antropizadas, como pueden ser las cubiertas en espacios urbanos e industriales, y, por supuesto, la apuesta por el autoconsumo. No obstante, la transformación del sistema energético no puede llevarse a cabo solamente con autoconsumo y comunidades energéticas locales, aunque ambas jugarán un papel muy relevante, por supuesto, pero por sí solas no serían capaces de cubrir las necesidades de país. Por ello, siguen siendo necesarios parques eólicos y plantas fotovoltaicas para hacer viables los objetivos asumidos y poder llevar a cabo el cambio sin poner en riesgo la seguridad de suministro y la capacidad de una economía altamente electrificada hacia la que nos encaminamos a toda prisa. Es imprescindible conciliar intereses públicos, como son la integración de las comunidades locales, el aprovechamiento de recursos endógenos y el respeto a la riqueza natural y la compatibilidad de las distintas actividades económicas en cada territorio. Por ello, hay lugares donde las figuras de protección hacen inviable cualquier proyecto de estas características
y en aquellos en los que sí sea viable deben respetarse los límites que se fijen en el trámite de evaluación de impacto ambiental, porque es imprescindible reforzar las cautelas y minimizar los impactos. Los proyectos han de contar con un análisis solvente de sus potenciales afecciones sobre el medio ambiente, lo que supone que no se autorizarán aquellos que lleven aparejadas afecciones severas y se exigirán modificaciones o condiciones cuando sea necesario corregir los impactos. Por tanto, no todos los proyectos en tramitación podrán ser aprobados ni llevarse a cabo en los términos en que se plantean. España es uno de los países de la Unión Europea que cuenta con un procedimiento de evaluación ambiental especialmente garantista y es una herramienta básica en la defensa de los intereses generales de la ciudadanía. En la Ley de Evaluación Ambiental se introduce una medida para la priorización del despacho de los expedientes que corresponden a proyectos de generación mediante energías renovables ubicados en zonas de sensibilidad baja y moderada, conforme a la zonificación ambiental para la implantación de energías renovables elaborada por el Ministerio. Todo ello supone un reto para las distintas administraciones, especialmente la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que, en virtud de sus competencias, han de cooperar de manera reforzada en esta materia. Asimismo, cabe recordar que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo que incluye trámites de información pública que permiten a cualquier interesado formular observaciones, recabar los datos que considere para un correcto conocimiento de cualquier proyecto y trasladar aquella información que considere relevante. De ahí que, una vez más, como en casi todo lo que tiene que ver con la protección ambiental, sea clave la colaboración de todos. También, por supuesto, de los promotores de los proyectos, puesto que son ellos quienes desde el primer momento deben integrar los compromisos de respeto ambiental en los ámbitos en los que vayan a intervenir, porque son ellos los que, en primera instancia, deciden cuáles son las ubicaciones idóneas para sus iniciativas. Por eso, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desarrollado una herramienta cartográfica que zonifica el territorio en función de su sostenibilidad ambiental, que desde aquí animo a utilizar. Es una herramienta que está en permanente proceso de mejora, dinámica, y que va incorporando nueva información que puede ser útil tanto para promotores como para la ciudadanía en su conjunto. Y en lo que respecta a la evaluación ambiental de los proyectos, quisiera destacar la aprobación del Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Este Real Decreto recoge medidas para la agilización de los proyectos de energías renovables con menos impacto, para acelerar no solo la descarbonización, sino la reducción de nuestra dependencia energética en el actual contexto geoestratégico. Establece un procedimiento de determinación de afección ambiental para proyectos de energías renovables con vigencia temporal, de aplicación en el ámbito de competencia estatal, pero que también podrá ser aplicado por las comunidades autónomas en su ámbito de competencias. Se fijan como criterios conjuntos para someter los proyectos de energías renovables a este procedimiento, que sus líneas aéreas no se encuentren incluidas en el anexo 1 de la Ley de Evaluación Ambiental, que sean proyectos eólicos con una potencia igual o inferior a 75 megavatios o proyectos de energía solar fotovoltaica con una potencia igual o inferior a 150 megavatios y que, no ubicándose en medio marino ni en superficies integrantes de la red Natura 2000, estén situados íntegramente en zonas de sensibilidad baja y moderada. El resultado de este procedimiento es la detección de efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. El informe podrá determinar la obligación de someter la autorización del proyecto a las condiciones que se estime oportuno para mitigar o compensar posibles afecciones ambientales del mismo, así como a condiciones relativas al seguimiento y plan de vigilancia del proyecto, o bien podrá determinar someterlo al procedimiento de evaluación ambiental que establece la Ley de Evaluación Ambiental, si así procediese. Por ello, la instalación no podrá ser objeto de autorización de construcción o explotación si no se respetan dichas condiciones. No cabe duda de que contamos con un marco estratégico y con políticas alineadas para llevar a cabo la transición energética como pieza clave de la transición ecológica. Pero se necesitan corresponsabilidad y complicidad del sector privado, así como capacidades humanas, conocimiento, técnica e inversión para implementar todos los cambios necesarios. Tenemos que ser capaces de mantener
un nivel de diálogo y colaboración constante entre el sector público y el sector privado, y también entre los distintos ámbitos del sector privado, y ello en un marco total de transparencia y búsqueda de consensos territoriales y sociales. Nos movemos en un entorno competitivo en el que la responsabilidad empresarial y la sostenibilidad pueden considerarse como condiciones previas, y las empresas son conscientes de que la eficiencia energética no solo es un instrumento para reducir costes operativos, sino que también permite mejorar sus credenciales verdes. Tenemos por delante la tarea de conseguir que las empresas, sobre todo las pymes, aprovechen las oportunidades que supone. Hay que seguir concienciando y desarrollando productos atractivos para asegurar que se llevan a cabo las inversiones necesarias. El reto de la transición energética y, en consecuencia, el de la transición ecológica, requieren movilización a todos los niveles, desde los organismos supranacionales a los nacionales, pasando por los regionales y los locales, hasta llegar a los propios hogares. Precisamente, y debido al papel del autoconsumo, los consumidores están llamados también a dejar de ser agentes pasivos en el nuevo modelo energético y a jugar un rol fundamental si son usuarios responsables. Uno de los objetivos de la transición energética es facilitar la entrada de nuevos actores, aprovechando el hecho de que con las renovables es posible generar energía directamente desde casa, desde una comunidad, de un barrio o de un pueblo. Esto permite una mayor participación de todos y que todos podamos contribuir y beneficiarnos de esa contribución. Todos estamos llamados a coprotagonizar el rumbo hacia un futuro energético sostenible, porque con más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de este sector, su transformación es clave para hacer frente a la emergencia climática mundial. Alinear los mecanismos de recuperación económica con la acción climática es el mejor camino para salir reforzados de la crisis. La descarbonización de nuestras economías abre importantes oportunidades a escala global, al facilitar el acceso a energía de forma segura y asequible, la creación de empleo, la modernización de la industria, la mejora de la competitividad y, en definitiva, al sentar las bases de un nuevo modelo de prosperidad que no debe dejar a nadie atrás y que sea compatible con los límites del planeta. Por tanto, la solución no pasa por retroceder, ni siquiera por frenar, sino por acelerar el paso. Para ello es necesario tener muy clara la dirección hacia la que queremos dirigirnos. Lanzar señales adecuadas, señales certeras a largo plazo, que permitan alinear las expectativas y las inversiones con los objetivos de una recuperación sostenible, una recuperación que debe poner en el centro el cumplimiento de los objetivos climáticos, la descarbonización de las economías y la mitigación y la resiliencia frente al cambio climático, pero también frente a crisis de presente y a crisis venideras. Y voy concluyendo. La crisis climática y ambiental que estamos viviendo, unida a la crisis sanitaria y a las tensiones geopolíticas, nos han colocado ante el espejo de nuestra vulnerabilidad como especie. Es uno de los problemas más universales y transversales a los que nos enfrentamos. Contextualiza y vertebra la actividad humana y sus efectos llegan a nuestra seguridad, a nuestra salud y a nuestra economía. No hay economía sin ecología, como decía David Redoli en su presentación. Por tanto, necesitamos un modelo de desarrollo en el cual es imprescindible tener en cuenta todos estos retos. Lograr un continente climáticamente neutro y resiliente no será posible sin la necesaria transición energética, pero tampoco sin la participación del conjunto de la sociedad, sin un apoyo social amplio a unas políticas públicas ambiciosas. Si no somos capaces de entender a la ciencia la magnitud de la amenaza, sus causas y sus potenciales consecuencias, o la urgencia de actuar para evitar los peores efectos del cambio climático, si no logramos una amplia participación en los procesos de cambio, es poco probable que tengamos éxito. Solo se podrán alcanzar los objetivos que nos hemos marcado con una sociedad informada, comprometida y que acompañe con un cambio de comportamiento y hábitos en la vida diaria de las personas, en la manera que tenemos de producir, de consumir, de movernos, de calentar nuestros hogares o de enfriarlas, de trabajar, en suma, de vivir. No hay que olvidar
que un ciudadano consumidor comprometido podrá exigir a los gobiernos que actúen, pero también podrá actuar por la vía de la demanda, ya que con esa demanda tiene la capacidad de elegir y orientar a los mercados. De ahí la importancia de la búsqueda del consenso, del diálogo, de la concienciación y de la acción que requiere este cambio, para que todos los actores, gobiernos, regiones, ciudades, sector privado y empresarial, sector inversor, podamos remar todos en la misma dirección. Y culmino igual que empezaba. Feliz cumpleaños. Ojalá muchos 20 cumpleaños como este, sumados en nuestro país, nos permitan avanzar en la dirección que tenemos comprometida. Buen día y quedo a su disposición, porque parece que se invita a un breve coloquio. Pues si alguien quiere iniciar el turno, tenemos aquí 20-25 minutos de privilegio con el secretario de Estado. Una mano. Teníamos por aquí primero, David, te van a pasar el micrófono. Ahí. Sí, muchas gracias, secretario. En cuanto al PNIEC que ha comentado, el mundo ha cambiado, Europa ha cambiado. Yo creo que España siempre ha sido pionero en renovable, en eólico, en solar. En las últimas semanas y meses, países como Francia, Alemania, han incrementado de manera drástica sus objetivos de renovable, sobre todo solar. ¿No cree que quizás el PNIEC necesita ser actualizado y quizás actualizar este número de unos 40 gigavatios solar de aquí a 2030 en los próximos meses? Y la segunda pregunta sería, al final las autorizaciones administrativas dependen mucho de 3 niveles, ¿no? Estatal, de la comunidad, local, y la pregunta es cómo un gobierno puede al final aplicar una política y que esta política se aplique no solo a nivel estatal, pero también a nivel de comunidad y de local, y nada más. Gracias. Muy bien. A la primera pregunta, la necesidad de actualizar objetivos, sí. Así de claro, así de sencillo. En el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se establece, y en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se establece una premisa, que es que los objetivos podrán ser revisables siempre al alza, nunca a la baja. Cuando se diseña la hoja de ruta, se hace teniendo en cuenta el conocimiento tecnológico del momento, la disponibilidad de recursos del momento y un diagnóstico de capacidad de acción inversora en ese momento. Esto, lógicamente, es un escenario dinámico que va cambiando y evolucionando a lo largo del tiempo. Y uno puede tener de inicio la sensación de que todo puede ir más deprisa, pero son intuiciones o análisis que no siempre son compartidos. A la hora de diseñar la hoja de ruta hay quien cree que es demasiado ambiciosa y hay quien cree que es demasiado conservadora. Por lo tanto, se opta por un mecanismo de diseño objetivo sobre los datos disponibles. Fueron 2 años de trabajo, de análisis académico sobre la disponibilidad de información y dio el resultado que dio. Casi en el momento de aprobarla y de lanzarla, con la acogida que la misma tuvo y con los análisis que se hicieron desde los distintos sectores, tomamos conciencia de que efectivamente iba a ser posible, iba a ser viable corregir al alza los objetivos en un corto plazo de tiempo. Y hoy, a medida que va pasando el tiempo, esta sensación se va consolidando. Si además a ello contribuye la presión de los movimientos de carácter geopolítico que estamos viviendo en estos momentos, vemos que no solo es posible, sino que es aconsejable acelerarlo. Y esto enlaza con la siguiente pregunta. La capacidad de acelerar los ritmos no es solamente aquella que marcan los inversores, la capacidad de disponibilidad de recursos o la disponibilidad de tecnologías en el momento, sino la capacidad de las administraciones para acoger y dar viabilidad
a ese empuje de inversión que pueda aparecer en el territorio. Y es verdad que han cambiado las circunstancias. Yo recuerdo, no hace mucho tiempo, en el ámbito de las comunidades autónomas se intentaba absorber el mayor volumen de gestión de proyectos con carácter general porque entendían que los procedimientos de tramitación de proyectos a nivel estatal iban demasiado lentos. Quizá porque eran demasiado garantistas en términos ambientales. ¿Son ustedes conscientes de que ha habido, como consecuencia del boom, la explosión de proyectos que hay en estos momentos en nuestro país, hay a su vez un movimiento de inquietud social? Prácticamente aparece una plataforma territorial asociada a cada proyecto que se presenta en un intento de defender la integridad ambiental y la compatibilidad social de los proyectos en el territorio. Y esto empuja socialmente también a los gobiernos en los niveles más cercanos. De tal manera que estamos viviendo ahora una especie de proceso inverso, donde lo que se intenta es que la mayor parte de los proyectos sea la Administración General del Estado quien los evalúe, más desde la distancia, sin tener encima tanto esa presión. Y además que lo haga trasladando garantías de carácter de protección ambiental. Intenté explicar cuál es el marco de gestión ambiental en el cual se desenvuelve ahora mismo la acción del Ministerio, y con la idea de trasladar una vez más al conjunto de la ciudadanía de que tenemos en nuestras manos un procedimiento de los más garantistas de la Unión Europea, que somos capaces de atender tanto la sensibilidad ambiental como la sensibilidad social en el territorio, y que somos capaces de hacerlo compatibilizando nuestras necesidades ambientales de hacer frente a los problemas de emisiones de cambio climático, haciéndolo compatible con la defensa de la biodiversidad en el territorio. Y esto tiene que ser un papel que debemos de activar entre todos. Y por eso mi apelación a la transparencia y al diálogo permanente con la sociedad. Y de ahí la necesidad de esa coordinación a la que usted apelaba entre las distintas administraciones, porque cada una tiene una visión cuanto más cercana al territorio, quizá más cercana también a la sensibilidad social, y es necesario tener perfectamente integrado, perfectamente engranado el papel de las tres administraciones. Pero tenemos que ser, repito, transparentes, absolutamente transparentes, abiertos al diálogo con el conjunto de la sociedad para evitar que se produzcan situaciones de alarma social que en muchos casos están muy lejos de responder a lo que es la realidad de la gran mayoría de proyectos que acaban viendo la luz. Detrás hay un enorme movimiento de asesoramiento en términos de apoyo de colectivos, organizaciones que tienen reconocida su solvencia en el ámbito de la gestión ambiental, y ya no hay, yo creo que prácticamente ya todas las empresas tienen incorporado un departamento de gestión ambiental para poder garantizar el propio desarrollo de sus proyectos. Había una pregunta por aquí, si me lo recuerdo. ¿Quién había levantado la mano por aquí, que había visto? Hola, Hugo. Un placer poder hacerte una pregunta después de tanto tiempo y poder verte en persona. Nada, simplemente para abrir un poco el debate sobre el tema territorial. En Alemania se ha dicho que se va a dedicar expresamente el 2% del territorio a las energías renovables. Aquí el debate es más complicado, evidentemente. Como tú bien has dicho, España es un país garantista, además tiene la superficie más amplia protegida. El 27% de la superficie es Red Natura 2000, 20% es CEPA, y tiene que ser así porque somos garantes de una gran biodiversidad que no tienen en el resto de Europa, por lo tanto no puede ser más que es nuestro trabajo. Pero la cuestión es ese debate de qué cantidad de territorio necesitamos y que hay que dedicarle, porque Alemania está dispuesta a dar el 2%, nosotros con los recursos que tenemos realmente no necesitamos ni siquiera la mitad de eso para cumplir con los objetivos.
Pero yo creo que un poco sí que está faltando ese debate realmente de cómo llegar todos estos proyectos que son necesarios de una forma ordenada, que lo está haciendo bien la Administración, sin duda, como tú dices, es muy garantista, los procesos están ahí, los filtros, que muchas veces la ciudadanía a veces piensa que no hay. Hay unos muy buenos filtros que todos los proyectos que son inviables se los carga prácticamente, y lo estamos viendo en el BOE todos los días. Por lo tanto, estamos tenemos las herramientas, pero yo creo que quizás el mensaje no está llegando del todo a los ciudadanos que se preocupan, porque hace 2 semanas estuve en un pueblo de Cantabria y tenían 15 proyectos encima y claro, decían, Dios mío, si nos hacen los 15 proyectos no vamos a ver el cielo. Entonces, claro, hay a explicarles que esos 15 proyectos no se van a hacer porque hay un sistema garantista que te va a decir, pues 14 no son viables, o 13 o 12 o los que sean, porque no se pueden hacer. Entonces, quizás ese debate, ¿cuánto territorio necesitamos? ¿Cuánta solidaridad tiene que haber entre territorios? Es decir, entre los que por el momento no han hecho renovables y parece que no quieren hacer renovables porque dicen que ellos por alguna razón no tienen que hacerlas, y los otros que ya han hecho mucho, pero claro, también dicen nosotros ya hemos hecho mucho. Entonces, esa cuestión te la dejo ahí sobre la mesa, por si eres tan amable. Sí, muchas gracias, Heiki. Me alegro también de verte. Iba a estar yo en Aguayo, al final no pude ir, pero bien, bajemos de lo abstracto a lo concreto. Es decir, Alemania dice, vamos a dedicar un 2% del territorio al desarrollo de renovables. Tú planteas eso en términos de país y probablemente nadie lo discuta. Si el problema es cuando desciendes a lo local, es decir, cuando traduces ese 2% en unas cuantas hectáreas aquí, pues dicen, ¿por qué aquí? Los del entorno dicen, ¿por qué aquí y no allí? Ese es el problema. El problema no es definir la capacidad de país, que como bien dices, España pues probablemente no necesite ni siquiera de ese volumen de superficie, porque bueno, reúne las condiciones para poder ser mucho más eficiente en el aprovechamiento de los recursos naturales para la producción de energía. Pero aun cuando fuésemos capaces de definir que quien más, quien menos han hecho sus cálculos, desde el punto de vista de la afectación de parques eólicos o fotovoltaicos, pues por ahí circulan números, ¿no?, de cuál pueda ser la superficie. El problema es cuando desciendes a lo local, a lo concreto. Pasa lo mismo cuando uno España es uno de los países del mundo que tiene una mayor conciencia social en materia de lucha contra el cambio climático. La sociedad española lo tiene muy asumido. Es una extravagancia encontrarse con alguien que dice que esto del cambio climático que no es importante. Pero cuando uno desciende a la aplicación concreta de qué supone la adaptación a los escenarios de cambio climático, hablo de otra cosa que tenemos ahora en marcha, que es la planificación hidrológica en nuestro país, y cuando uno dice no va a haber agua suficiente para poder sostener la superficie de regadío que tenemos en este país y tienes que empezar a gestionar cómo adecuas eso en el territorio, es cuando empieza a surgir el problema o la oposición, ¿no? En abstracto todo el mundo está de acuerdo, en lo concreto ya las cosas son un poco más complicadas. Y un ejemplo último. Ayer tenía una reunión, sabéis que está ahora mismo en consulta pública una propuesta para aprovechar la lámina de los embalses del dominio público hidráulico para la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes. Y entonces las 3 personas que vinieron a verme representan un territorio concreto, no voy a decir cuál es, y me decían, nos parece una excelente idea, nos parece una idea magnífica, porque además la eficiencia del aprovechamiento de fotovoltaica sobre el agua da unos rendimientos mucho mayores y demás, pero es que estos 2 embalses que tenemos en nuestro territorio, claro, cubrirlos con placas Entonces, o sea, estamos de acuerdo en abstracto, pero en lo concreto es difícil. Y eso requiere del esfuerzo compartido de todos en la explicación. Es verdad que no ayuda en absoluto el hecho de que en el mercado se mueve todo el mundo, se mueven las empresas solventes,
y se mueve también la especulación, la pura especulación. No es posible que en estos momentos casi podamos tener del orden de, no sé, creo que multiplicamos por 4 los objetivos de penetración de renovables a 2030 con el volumen de proyectos que hay ahora mismo presentados. Entre los que están en tramitación ambiental o los que se están evaluando por el sustantivo en estos momentos, yo creo que debemos de andar del entorno de unos 900 proyectos. Es una auténtica barbaridad. Y todos esos proyectos aparecen y afloran con nombres y apellidos y se identifican en el territorio. Y cuando suceden cosas como la que tú dices, que aparecen 5 proyectos en un mismo espacio, donde hay que montarlos unos encima de otros, la gente no es capaz de entender que el procedimiento administrativo es lo suficientemente garantista como para que eso no vaya a suceder. Por lo tanto, hay que explicarlo una y otra y otra y otra vez. ¿Se consigue esto fácil? No, no se consigue fácil. Esta es una tarea que bueno, es una carga que tiene añadida el desarrollo de este tipo de proyectos. Seamos conscientes de que eso es así. Y para eso vamos a necesitar lo que antes comentaba, un diálogo permanente y una cooperación público-privada entre los promotores y las administraciones para intentar, por lo menos, primero, aislar la cuota parte de especulación que en cualquier negocio aparece en un momento determinado, y, por otro lado, aislar también los mensajes catastrofistas que siempre aparecen asociados a estos procesos de cambio, ¿no? Lo único que os puedo decir es eso, que esta es una carga que va añadida al desarrollo de los proyectos, ¿no? Ni la Administración lo va a resolver para los promotores, ni los promotores se lo van a dar resuelto a la Administración. Tenemos que trabajar en conjunto para poder avanzar. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Allí al fondo hay una. Gracias, Sandra. Sí, vale, muchas gracias. La pregunta que tengo es, ¿cuál es la opinión desde arriba de incentivar lo que es la instalación de infraestructura de autoconsumo en lo que vienen a ser edificios públicos, más concretamente edificios educativos? Como decía, ¿cuál es la opinión que hay desde arriba? Yo le puedo dar la opinión que tengo desde abajo y luego cómo se gestiona eso en términos generales. Ha avanzado mucho este país en términos de concienciación respecto a lo que supone la capacidad de participación en este reto tecnológico compartido, que es la vía del autoconsumo. Y se discutió mucho tiempo la necesidad de poder utilizar la acción de las administraciones para ejemplificar qué supone de salto en la capacidad de disponibilidad de recurso y de economía del recurso el desarrollo del autoconsumo en instalaciones públicas, en edificios públicos, que esto lo impulsase la Administración. Recuerdo allá por el año 1999, 2000, 2001, siendo yo alcalde, mi municipio, andábamos explorando por ahí a ver cómo funcionaban estas cosas y pusimos las primeras placas solares en una piscina cubierta que tuvimos que hacer en el municipio, y no había mucho ejemplo, había que andar buscando por ahí a quien pudiese desarrollar el proyecto, ¿no? Hoy en día hay ofertas a disponibilidad de cualquiera en cualquier momento, y yo todos los días me encuentro con alguien que ha puesto las placas o que me llama para decirme: tengo un problema porque es que el instalador me dice que en este caso la compañía no me permite conectar. Entonces ahora mismo el problema está en cómo engarzamos en un modelo de gestión convencional un protagonismo cada vez más compartido a nivel general. En todo caso, sí, desde la Administración seguimos apostando por un modelo de autoconsumo para la prestación de servicio en el ámbito de las instalaciones públicas. Puedo decirle, por ejemplo, el último paquete de inversión que en la Secretaría de Estado acabamos de
diseñar es el de, para una de las instalaciones que mayor consumo de energía tienen en nuestro país, que es las plantas de desalación, y que a su vez genera un sobrecoste muy elevado en el precio final del agua que suministran, y estamos hablando de sistemas insulares, pero muy especialmente de todo el borde mediterráneo. Hemos decidido poner en marcha un plan de dotación de plantas solares fotovoltaicas incorporadas a todas las instalaciones de desalación que gestiona el Ministerio a través de la Sociedad Estatal de Aguas Acuamed. Es decir, se ha abierto un plan de dotación de fondos para la inversión en equipamientos públicos en los distintos ministerios a través del Fondo Europeo, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es decir, es necesario seguir avanzando, es necesario que las administraciones sigan avanzando en esa dirección y es necesario ir engranando cada vez mejor la capacidad del conjunto de los ciudadanos con una resistencia, vamos a llamarlo así, por parte de las grandes compañías que tienen en último término la capacidad de conceder la conexión, a agilizar esos procedimientos. Porque a veces del salto normativo a la aplicación práctica no se consigue con toda la agilidad que debería de ser necesaria. Pero esa es la dirección y desde abajo se ve muy bien, yo lo veo muy bien, y desde arriba intento responder a lo que veo desde abajo. Última pregunta, si alguien quiere hacerla. Ahí. Sí, buenos días. Yo le quería preguntar sobre las iniciativas que está impulsando el Ministerio en lo relativo a las zonas de bajas emisiones. Es una propuesta, bueno, bastante contundente que también viene replicada desde Europa. ¿Y qué se está haciendo y cómo ve o cómo percibe que este debate entre zona de bajas emisiones y las iniciativas de orden, digamos, impositivo para frenar el tránsito de coches contaminantes? Eso por un lado. Y por otro, cómo ve el tema del hidrógeno verde como medida alternativa al desarrollo de energías sostenibles en España, más allá del plan aprobado el año pasado. Gracias. Me comentaban ayer, creo que ayer me comentaban que empezaba a funcionar una planta solar en Puerto Llano que va vinculada a la producción de hidrógeno verde. La primera, no quisiera equivocarme, si me equivoco es porque es la información que me han dado, que funciona en esos términos en Europa y con capacidad de hacer efectivo, de hacer realidad el acceso a la producción de hidrógeno verde, hidrógeno producido con energías renovables. La necesidad de intervenir en uno de los grandes sectores que generan emisiones en nuestro país, más allá de esta necesidad de intervenir en el mercado, en el sistema eléctrico, es en el ámbito del transporte. Hay dos razones, una es esa, la otra es la salud de los ciudadanos. Cada vez la ciudadanía tiene una mayor concienciación de la necesidad de rescatar el espacio en el que viven en términos saludables para hacer efectiva esa máxima que yo repito muchas veces, que es que para poder conseguir unos razonables niveles de salud pública es necesario contar con unos estrictos niveles de salud ambiental. La salud ambiental es el primero de los elementos que define nuestra propia salud. Y es verdad que surgen pues tensiones a la hora de marcar objetivos en los espacios más próximos, en este caso las ciudades. Pues todos tenemos en la cabeza algunos conflictos que ha habido concretamente en esta ciudad, con el desarrollo de Madrid Central, pero ese es el camino que ineludiblemente tenemos que seguir si ponemos por delante el interés de la salud pública. Se diseña ese objetivo con carácter general, una vez más en abstracto, en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ha habido mucha discusión durante este tiempo que nos ha permitido sacar a la luz unas directrices para poder, como herramienta, para poner a disposición de los ayuntamientos para que generen esos espacios de bajas emisiones.
y al mismo tiempo, bueno, pues ha aparecido una herramienta que es el Fondo Europeo y que nos permite abrir algunas vías de intervención para apoyar precisamente a los ayuntamientos, para demostrar que efectivamente eso constituye un salto cualitativo en la forma de entender la ordenación del espacio urbano. Y están en estos momentos abiertas algunas convocatorias precisamente para renaturalizar las ciudades, y uno de los elementos que permiten esa renaturalización es la definición de espacios de bajas emisiones. Vivimos en un país que tiene, me parece que son ahora mismo de ser 8.130, algo más de 8.130 municipios, ayuntamientos. El mundo local es un mundo en el cual se mueve mucho la capacidad de acción en función del contraste de proyectos que han dado buen resultado en otro sitio. Los alcaldes siempre hemos sido mucho de copiar lo que sale bien, uno lo intenta hacer en su municipio. Bueno, primero porque uno cree que eso le va a ayudar a ganar las elecciones, pero en segundo término porque, bueno, si ve que la cosa funciona en otro sitio, igual paso a la historia poniendo en marcha una iniciativa de estas características. Eso funciona, más allá de lo anecdótico, el chascarrillo, funciona. Pero para que eso funcione necesitamos tener los proyectos en aplicación, y para que los proyectos estén en aplicación necesitamos impulsar que haya ayuntamientos que estén dispuestos a ser pioneros, a ir por delante en ese proceso. Y por eso hemos decidido acompañar junto con la ley, las directrices y ahora la herramienta financiera para que eso suceda. Si eso consigue hacer visible que efectivamente es un salto cualitativo, serán los ciudadanos los que lo reclamen, porque lo han visto allá o allá, y el alcalde lo verá y el concejal lo verá, y en un plazo de tiempo razonable tendremos un país que se estará moviendo en una dirección que es la de definir nuevas ciudades más amables en términos de disfrute del espacio, pero sobre todo ciudades mucho más saludables. Y en esa línea vamos a seguir trabajando, porque yo creo que va a dar muy buen resultado. Pues muchísimas gracias, secretario de Estado, y en nombre de Solaria simplemente agradecerte de tu presencia por compartir una parte de nuestro 20 aniversario y un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Tenemos ahora un café a vuestra disposición en la cantina del Ateneo de Madrid. Estáis todos invitados a disfrutar el café. Es justo en la puerta trasera, nada más salir de aquí del Ateneo. Esperamos veros ahí. Gracias.